Estimada profesora y compañeros, para Rodolfo Guas, Roberto González, Claudia Cabrera y su servidor Francisco Olón, es un gusto poder presentar el proyecto de huella de carbono midiendo nuestro impacto ambiental como propuesta de examen final. La huella de carbono, como bien sabemos, mide los gases de efecto invernadero emitidos por actividades humanas y se expresan en el equivalente a dióxido de carbono e incluye emisiones directas e indirectas. ¿Qué significa la huella de carbono? Su origen es histórico. El aumento proviene desde la revolución industrial cuando se utilizaron los combustibles fósiles para generar el vapor que permitió el movimiento de máquinas. Pero con la posibilidad que generó esta industrialización, siguieron utilizándose estos combustibles y hoy por hoy existen gases como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono que son los que calientan la atmósfera por el efecto reflejo de la luz solar. En estos gases de efecto invernadero domina el dióxido de carbono, CO2, pues 2/3 de los gases de efecto invernadero provienen de la quema de petróleo y carbón que generan este dióxido de carbono. ¿Quiénes son los principales agentes que provocan esta huella de carbono? Podemos encontrar a los individuos en sus consumos particulares o de movilidad cuando se utilizan combustibles, a las empresas en cuanto a sus criterios de matriz energética para poder desarrollar sus actividades comerciales, o a los gobiernos cuando establecen políticas de producción de energías. En este ejercicio nosotros planteamos que los estudiantes como individuos también tenemos un compromiso y una responsabilidad respecto a los gases de efecto invernadero, y el ejercicio consiste en tomar un poco la reflexión desde cómo individuos podemos ayudar o afectar al entorno ambiental. El proyecto de gestión y reducción de huella de carbono se desarrolló en 4 etapas. Una primera etapa que fue el análisis inicial, en donde se facilitaron a los estudiantes de primer año de una sección de introducción al derecho los conceptos fundamentales sobre la emisión de gases y cuál sería la responsabilidad social de los estudiantes, que se dio en una segunda etapa la capacitación y concientización para aclarar los términos y los efectos, y se propuso un plan de acción y los requisitos a cada uno de los estudiantes, que consistió en establecer una medición de los consumos mensuales durante 3 meses, los meses de febrero, marzo y abril, tomando como línea base la factura del mes de enero. ¿Y cómo demostraron su consumo? A los estudiantes se les requirió que la mitigación que desarrollaron a lo largo de los meses quedara reflejada en los consumos de sus facturas de energía eléctrica. Los estudiantes compilaron estas facturas, elaboraron un trabajo en el curso y presentaron una matriz de consumo que es la que se presentará a continuación. Lo primero que se solicitó a los estudiantes fue que trajeran las facturas de los 3 meses y también la de enero. Entonces las facturas están de enero a abril del consumo de energía eléctrica, o sea, los kilovatios hora. En amarillo aparecen los datos de consumo y los que están en verde fue una tendencia que se hizo por medio de una ecuación matemática de los kilovatios hora, o sea, la energía eléctrica. Para calcular la huella de carbono únicamente es con la energía eléctrica en kilovatios hora por un factor que es de 0.45 kilogramos de CO2 dividido kilovatios hora. Y esto al final nos da los kilogramos de CO2 por año, por mes, por día. Ya con el consumo de energía en kilovatios hora y la huella de carbono, se hizo esta tabla para todos los estudiantes. Aquí solo se muestran unos cuantos. En rojo están los que no llegaron a la meta. En esta gráfica se presentan los totales de la huella de carbono de cada uno de los meses y el promedio por esto. Por la matriz energética de Guatemala es de considerar que no toda la huella o no todo la huella de carbono que se calculó realmente es producto de combustibles fósiles, solamente el 60.73%, según esta matriz. Al final observamos todo lo que está en azul es porque se llegó a la meta.
de febrero a enero se llegó a la meta. De marzo a febrero no, pero de abril a marzo sí. Al final vemos que de las 30 familias, 43% llegaron a la meta. Pero si nos vamos a transacciones, por así decirlo, que son 90, el 60% se llegó a la meta. O sea que sí hubo un ahorro de la huella de carbono. Al igual que se hizo con la gráfica de los 4 meses de los kilovatios hora, lo mismo se hizo con la huella de carbono. Hice una tendencia en verde de lo que será la huella de carbono durante un año. Y como se ve, sí va a haber una baja. Eso en base a la ecuación matemática que se logró establecer. Como pudimos apreciar en los datos de la investigación, modificar nuestros hábitos de consumo de energía eléctrica tiene un impacto positivo en la huella de carbono y en la mejora del medio ambiente. Estos esfuerzos pueden hacerse a nivel personal, familiar, en la casa, se pueden hacer a nivel comunitario, a nivel de barrio, colonia, ciudad y también a nivel de país. Los datos evidencian que hábitos domésticos más conscientes y tecnologías de bajo consumo pueden generar tendencias de disminución de consumo, por ejemplo, apagar las luces en la casa, cerrar refrigeradoras constantemente, planchar a escala y no pieza por pieza en la ropa, cocinar en hornos y hornillas eficientemente, desconectar tecnología, como por ejemplo los cargadores, etc., temporalizar el equipo hidroneumático, que es el que da presión normalmente a los baños con el agua y la cisterna. El agua caliente es mejor de paso que tener almacenada agua caliente permanentemente, riego en jardines, lavado de vehículos. También vemos que a nivel comunitario es como una especie de casa que podemos proyectar a nivel de comunidad. Y ahí podemos tener tanques elevados en lugar de agua, de almacenamiento de agua para no tener cada uno, tener sistemas de electrificación fría que son, por ejemplo, las LED, baterías solares para riegos, en semáforos también. La publicidad se puede regular para que no esté toda la noche, sino que ciertas horas. En fin, reservorios y mejores circuitos de captación de agua. Y a nivel de país, el esfuerzo más importante es modificar la matriz energética. Esto significa que tengamos menos producción de energía eléctrica con combustibles líquidos o carbón, por ejemplo, que tienen emanaciones de gas muy nocivas versus la energía hidráulica o la eólica, que es el aire, o la solar. Quisiera dejarles que es importante cuestionarnos constantemente qué consumo es el que estamos teniendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel país. ¿Qué pasos concretos debemos de seguir si queremos reducir nuestra huella de carbono? Primero, debemos definir el alcance, es decir, qué actividades o procesos vamos a analizar. Puede ser desde el uso de energía de una institución hasta el desplazamiento de sus integrantes. Luego, viene la recopilación de datos. Necesitamos datos precisos sobre consumo como electricidad, combustible, agua, etc. Con esa información aplicamos factores de emisión que son herramientas estandarizadas que nos permiten convertir esos datos en emisiones equivalentes a CO2. Y finalmente, con los resultados, desarrollamos un plan de mejora que incluyen estrategias para reducir las emisiones, como eficiencia energética, uso de renovables o cambios de hábitos. Entonces, ¿por qué es tan importante este proceso? Porque medir la huella de carbono nos permite identificar los impactos reales que generamos y encontrar oportunidades para mejorar. Reducir nuestras emisiones no es opcional. Es fundamental si queremos frenar el calentamiento global. Además, cuando somos transparentes con nuestros datos y compartimos nuestras acciones, fomentamos la confianza y la acción colectiva. Dos pilares esenciales para lograr cambios a gran escala. Necesitamos conciencia, acción y compromiso. Todo parte de entender cómo nuestras decisiones diarias afectan al planeta, desde lo que consumimos hasta cómo nos transportamos.
Adoptar hábitos sostenibles no solo reduce nuestra huella individual, sino que genera un impacto colectivo muy poderoso.